Reyes, ¿qué? Esta noche ¿qué vamos a ver en la Bahía de la Concha? Buenos días a todos. Bueno, es nuestra tercera participación en este concurso. Es un privilegio estar aquí porque es el más antiguo y reconocido mundialmente. Tú dices que participas en el concurso de San Sebastián y bueno, parece como eres ya un pelín Dios. Bueno, yo estoy conforme diría que me llena de orgullo y satisfacción de estar esta noche presentando nuestros fuegos. Son unos fuegos que están hechos, todo ese proceso para quién. Es todo material nacional, que eso lo quiero reivindicar. No hemos traído ni una cajita china, ni una carcasa china, todo nacional, producto nacional. Y bueno, vamos a empezar haciendo pues los colores de la ikurriña, un poco así, luego utilizando mucho dorado porque venimos de las palmeras, toques de mascleta porque nuestros orígenes son la mascleta. Va a ser un castillo pues diferente a los demás. Un castillo, lo que digo yo, conforme cuando me preguntan por una mascleta, les digo una mascleta Martí, pues esto va a ser un castillo Martí, hecho pues con mucho cariño. También vamos a introducir piezas, una fachada de piezas de fuego antiguo, la que vulgarmente se dice pirotecnia de palos, porque es que el lugar nos da para hacer muchísimas cosas. ¿Qué más os puedo contar? Si os cuento muchas cosas ya lo habréis visto. Va a estar sobre unos 15 minutos 30 segundos y el final va a ser pues muy a lo mascleta. Con solo que os diga eso. Vale. Y tengo que decir una cosa. Aquí he tenido una grata sorpresa encontrarme a Mikel Erechun porque le he dicho a María G. Cuando estaba embarazada de mi pequeño, que tiene 23 años, el disco que sacasteis en aquella época, me lo sabía y yo creo que el niño saldrá con las canciones. Y además es que hacía traca y decía, esta canción dura 2 minutos 44 segundos. A ver si igual... Me la ponía para ir más a prisa trabajando, o sea que para mí ha sido una sorpresa impresionante porque me he considerado admiradora del grupo. Qué bueno. Sí. Compartimos mucho. Vale. Venga, pues ¿queréis alguna pregunta? ¿Hacerme alguna pregunta o algo? Ya veis que vamos, ya no tengo nada que decir. Yo suelto. Es que estoy acostumbrada a las ruedas de prensa. ¿Con la lluvia estáis teniendo problemas con el contagio o cómo va la cosa? No es muy amiga de los pirotécnicos la lluvia. O sea, nuestros enemigos son la lluvia y el fuego. El fuego porque te lo quema todo y la lluvia porque te puede fastidiar. La primera hora se ha montado la herramienta gracias a que se va mejorando todo lo que hay alrededor del festival, que pues tienen unos plásticos para poder cubrir, pues se ha cubierto enseguida para que no se estropee, porque como te entre agua dentro de un cañón, de un mortero, pues luego lo tienes que secar y es un inconveniente. Ahora en este momento iban trabajando pero a piño fijo. Dice, luego si tenemos que estar toda la tarde tumbados, pues estamos. Pero lo que queremos es la tregua que nos ha dado el tiempo ahora, aprovecharla. Y es un gran inconveniente la lluvia, porque a veces te puede estropear un efecto de los que quieres y no salir como tú deseabas. Pues ya que me has dado la oportunidad, ¿cuánta gente estáis haciendo a destajo todo este trabajo? 8 personas están. 8 mías, más es el equipo que he puesto en el ayuntamiento. O sea, la gente que está tocando pirotecnia son 8. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosa a la que tengamos que estar atentos? Bueno, nuestro efecto, el más bonito, es la sección de Camuro. Vosotros decís, ¿Camuro qué es? Las palmeras doradas. Tenemos palmeras pues, que terminan en punta moradita, otras que no son palmeras, nosotros llamamos otro efecto, pero hay uno que es el Camuro, que es el que es completamente dorado. Esa es nuestra sección reina, esa dura más de 1 minuto. Entonces empieza muy suave y se termina, pues bueno, como si estuviésemos en un oasis. Es el efecto más bonito de toda la colección de fuegos artificiales. Luego el final lo vamos a hacer en tonos monocromáticos, ahora sale rojo, amarillo, en vez de estar siempre multicolor, pues que se note pues, otra forma de trabajar, que haya unas pinceladas diferentes a los demás. Eso es lo que estamos intentando, veremos si nos saldrá. Porque nosotros ponemos el empeño, pero hay veces que la tecnología también nos puede fastidiar un poco. Porque va todo por ordenador, lleva 1300 órdenes de disparo, que no son efectos pirotécnicos. Entonces, claro, controlar todo eso
Ahora se está cargando los cañones, pero después cuando chequeas es el problema. Que te falla de la box 4, te falla el disparo 15 y te vas tú a ver. Que de la 24 te falla el 26 y vamos así. Es un poquito complicado un ratito hasta que te dice todo ok y ya descansamos. El concurso ya es el sexto día, están dejando, parece, visto un alto en las... Anoche pregunté al taxista que me traía del hotel aquí, claro, a ver qué mejor que los taxistas. Preguntar, yo digo, a ver, somos los que vamos a lanzar mañana los fuegos, eres neutral, yo te lo digo para que lo sepas, porque claro, cuando le dije, llévame al ayuntamiento, y dicen, no vamos a poder entrar, y digo, me dejas en el boulevard que vamos a los fuegos. Me dice, los de anoche, muy bien, y está siendo, o sea, no los de anoche, los de anterior, los eslovacos, austriacos, bueno, pues dice, muy bien, nos sorprendieron a todo el mundo, dice, pero está siendo un nivel muy alto. Y digo, eso es bueno, porque la ciudad disfruta y el jurado se lo pone muy difícil. Pero que es bueno que haya nivel, siempre te motiva más, intentas ahora una vuelta más a la tuerca, intentarle darle a hacer. Y no hemos visionado ningún vídeo, porque hemos dicho no, porque hoy en día enseguida ponen vídeos, lo puedes visionar, lo que tienes proyectado, lo que tienes ya ideado hace muchos meses es lo que vamos a ejecutar y se acabó. ¿Cuánta por lo que vamos a quemar esta noche? La pregunta del millón. Claro, Pues no hay mucha. No hay mucha. hay que explicarlo. A ver, pólvora, podemos pesar el camión, podemos pesar a mí, que dice, llevamos 1000 y pico de kilos, no. Lo que es de materia reglamentada, y ahora con el nuevo reglamento van a decrecer los espectáculos un 20%, porque estamos ya haciendo catalogaciones de los productos. Con el viejo reglamento pues tenías más explosivo y más pirotécnica, que era, se puede decir, casi todo el artificio. Ahora tenemos el NEC, con el NEC baja un 20%. Este castillo ya hay muchos productos que están con el NEC. Entonces ha bajado del original que presenté al que lleva ahora el peso y son 610 kilos. Bastante. Bastante. Bueno, bien. Bien. Bien.